Bueno, amigos, el periodista Julián Martínez nos revela o pone en evidencia el modus operandi de Álvaro Uribe Vélez para zafarse de cualquier tipo de señalamientos que lo vinculan con los grupos paracos de Colombia. Una estrategia que es de vieja data, una estrategia que viene desde que él ha venido aplicando desde que era presidente de Colombia. La estrategia es acusar a sus enemigos de sobornar paracos para enlodarlo. Esa ha sido la estrategia que ha utilizado Álvaro Uribe Vélez para zafarse de cualquier tipo de señalamientos que lo vinculen con los paracos colombianos. Entonces vamos a empezar con este video. Escuchemos este video. Le hacen saber al doctor Edmundo del Castillo, jefe jurídico de la presidencia, que tienen una información importante. Él los escucha, después me cuenta a mí, yo no lo desautorizo. Anuncian estos señores que tienen pruebas de que investigadores de la Corte Suprema están manipulando testigos para que acusen al presidente. Eso me parece grave porque ustedes saben que hemos tenido muchas dificultades en esa materia. Un testigo en una cárcel me acusó, después se arrepintió diciendo que lo habían manipulado. El caso de Tasmania no quedó claro. A mí me parece, y lo digo con todo respeto. Bueno, el caso de Tasmania tiene mucho que ver con su primo Mario Uribe, que fue condenado precisamente por sus alianzas con estos grupos armados ilegales, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vean la narrativa de Uribe cuando era presidente y no es nada diferente a lo que usa actualmente, ¿no? Señala a los demás, como lo hizo con Iván Cepeda, de que él está sobornando testigos para que lo señalan de estar vinculado con los grupos paracos de Colombia. Entonces la historia se viene repitiendo, pero vamos a revisar algunos detalles que nos comparte aquí Julián Martínez, muy interesantes. En 2007 Álvaro Uribe Vélez señaló a Iván Velásquez. Recordemos que Iván Velásquez estaba investigando la parapolítica en el gobierno Uribe, ¿no? Entonces lo acusó Uribe a Velásquez de ofrecer beneficios a Arias Tasmania para acusarlo. La fiscalía absolvió a Velásquez en 2008. Sobre este caso, bueno, escribió el señor Julián Martínez una columna que, bueno, se la voy a recomendar aquí, que titula La estrategia es vieja, publicada en el año 2018 en el portal La Nueva Prensa. La publicó el periodista Julián Martínez. Vale la pena que la lean. Pero sigamos por acá. El abogado Sergio González, ligado a Mario Uribe, fue condenado por este montaje. Entonces abro hilo, dice. En el caso de Tasmania, que contextualiza que no es la primera vez que Álvaro Uribe Vélez es acusado de la conformación de un plan con testigos falsos para hacer montajes judiciales contra sus opositores. Y ojo, y esto lo hizo Uribe cuando fue presidente de la República y utilizó el DAS para esto, ¿no? Que aquí nos recuerdan, estos detalles nos lo recuerda Julián Martínez en esta cadena de trinos. Bueno, entonces recordemos que Mario Uribe finalmente fue condenado por aliarse con esas estructuras, beneficiarse, ¿no? Políticamente, en alianzas con los paracos. El 23 de abril de 2008, un día después de la captura de Mario Uribe, de su primo Mario Uribe, los secretarios de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se reunieron con un paraco en los sótanos de la Casa Nariño. Y qué casualidad, en esa época se estaban desarrollando montajes contra los Iván Velásquez y bueno, contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaban investigando en este tiempo la parapolítica. El 24 de abril de 2008, el DAS fabricó un memorando acusando a un montaje acá que no prosperó, montajes, ¿no? El 24 de abril de 2008, el DAS fabricó un memorando acusando a Gustavo Petro, a Pía Córdoba y a Daniel Coronel de pagar 500 millones para incriminar a Álvaro Uribe Vélez. Era un montaje para justificar los delitos del DAS contra opositores y periodistas. Montajes que nunca prosperaron. Todo esto era simplemente para tapar lo que realmente estaban haciendo. Lo que estaba haciendo Uribe con el DAS, ¿no? Delinquiendo. Álvaro Uribe Vélez denunció en agosto de 2008 a que un exagente, Sergio Tobar, fue manipulado contra él. La acusación iba dirigida en contra de Gustavo Petro, pero no prosperó. O sea, todo eso se cae. Los delincuentes conocidos como Job, alias Job, Francisco Villalba y Carlos Areiza, qué casualidad que hayan sido utilizados precisamente por el DAS para este tipo de montajes, pues
terminaron sin vida, ¿no? Job en el año 2008, Villalba en el año 2009 y el último, el más reciente, Carlos Areiza en el año 2018. O sea, toda esa gente, qué casualidad que termina sin vida, ¿no? Y están involucrados en estos montajes para favorecer, montajes del DAS para favorecer a Uribe y atacar a todos los que estaban investigando los nexos de Álvaro Uribe Vélez con los paracos, Álvaro Uribe Vélez y sus compinches, ¿no? Sus políticos, los políticos que apoyaron ese proyecto político de Álvaro Uribe Vélez, un proyecto paramilitar. Lo sigamos. En octubre de 2008 usó cartas y denuncias para desviar atención, atacando a la Corte Suprema de Justicia, tácticas repetitivas en 2018 contra Iván Cepeda, contra Iván Cepeda. En 2012 lo intentó contra Iván Cepeda, pero la Corte Suprema lo absolvió 6 años después. Bueno, aquí, recordemos en este caso más reciente, Uribe, que cuando el senador Iván Cepeda denunció todos los hechos que lo vinculan a Uribe con los paracos, el señor Álvaro Uribe Vélez se defendió de la misma manera que lo hacía cuando era presidente, ¿no? Señalarlo que Cepeda estaba haciendo un montaje contra él, que le estaba pagando a los testigos para que lo acusaran a él por sus alianzas con los paracos. Utiliza la misma estrategia, pero en esta vez sí se le cayó, en esta vez sí no le funcionó. La Corte, recordemos que terminó absolviendo a Iván Cepeda y terminó abriéndole el proceso de investigación contra Uribe, que es el que lo tiene actualmente en juicio y lo tiene a puertas de la cárcel. Entonces, aquí están todos los documentos que nos comparte acá. Dice que a partir del 17 de febrero, bueno, aquí tiene que, bueno, ya les expliqué lo del caso, cómo inició el proceso de Uribe en su contra ahorita, el que lo tiene en juicio. Pero sigamos en 2025, pleno 2025, Uribe enfrenta un juicio por soborno y fraude procesal, repitiendo los mismos patrones de conducta del pasado, de cuando era presidente de la República. La historia de montajes contra Cepeda, contra Iván Cepeda, contra Iván Velázquez, contra Gustavo Petro y contra Daniel Coronel siguen sin cambiar. Sigue esto igual. El señor Uribe sigue utilizando este argumento chimbo de decir, no, es que a mí me acusan de paraco porque ellos le están pagando a determinadas personas. Eso es una vil mentira. Entonces ya ese es el modus operandi de Álvaro Uribe Vélez desde siempre, para zafarse por sus responsabilidades, para zafarse de sus delitos. Pero aquí vale la pena también compartir este dato. Vea, el expresidente Uribe dijo hoy en el juicio que nunca llamó, bueno, eso fue el 5 de mayo, ¿no? 5 de mayo. Dijo que nunca llamó a César Julio Valencia Compete, un magistrado, ¿no? Uno de los magistrados que lo investigaba por parapolítica, que nunca lo llamó para preguntarle sobre su primo Mario. Lo dijo el 5 de mayo el señor Uribe, y eso es una vil mentira, porque hay un fallo a favor de Copete. Uribe sí lo llamó, y este personaje de Uribe le miente descaradamente a la justicia, ojalá la justicia le haya pillado esta mentira. Dice, bueno, acá está comparte aquí Julián Martínez la entrevista que le hizo Cecilia Orozco al señor al exmagistrado Valencia Copete. Dice, el magistrado César Julio Copete, Valencia Copete, le ganó un pleito jurídico a Álvaro Uribe Vélez tras 4 años de litigio. Uribe lo demandó por injuria y calumnia por revelar en una entrevista con Cecilia Orozco que el mandatario lo llamó para preguntarle sobre el proceso de Mario Uribe. Sí lo llamó. Al demandarlo, Uribe lo demandó por eso, pero el que perdió el juicio, el que perdió este pleito fue Uribe. Es decir, que sí lo llamó, y aquí lo niega ante la justicia colombiana. El 5 de mayo lo negó. Dice, el 27 de septiembre de 2005, Uribe llamó a Valencia desde Nueva York, molesto por la investigación de la Corte Suprema de Justicia contra su primo Mario Uribe. O sea, él quería salvar el pellejo a Mario Uribe. Precisamente por paracopolítica. El magistrado estaba en la oficina de la ONU cuando Uribe lo llamó, en los Estados Unidos, en la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, y Uribe lo llamó sorpresivamente. El entonces presidente Álvaro Uribe Vélez también contactó, o sea, no solo contactó a Valencia Copete, también contactó a Iván Velázquez cuando era magistrado auxiliar, por el caso Tasmania, el mismo caso que llevó a la cárcel al señor Mario Uribe, a su primo, mostrando interés en interferir en las decisiones judiciales en el proceso contra Mario Uribe. Las mismas intenciones que tenía cuando llamó a Copete, a Valencia Copete. La Corte Suprema de Justicia defendió a Iván Velázquez, otro que perdió Uribe, también
y denunció intentos de interferir en sus investigaciones. Uribe sí estaba interviniendo en las investigaciones que estaba adelantando Iván Cepeda por parapolítica. También reveló que Álvaro Uribe les llamó a Iván Velásquez un día después de su reunión con Tasmania. Iván Velásquez se reunió con Tasmania, porque obvio estaba investigando los nexos de Mario Uribe con la parapolítica, nexos que se confirmaron y que por eso fue a la cárcel el primo de Álvaro Uribe Vélez. El DAS, bajo órdenes de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, sí espió a César Julio Valencia, al magistrado César Julio Valencia Copete y a su abogado Ramiro Bejarano. La periodista Gisela Orozco también fue perseguida por la policía secreta de la Casa de Nariño, hechos ya confirmados por la justicia colombiana. El DAS, dirigido por María del Pilar Hurtado, realizó seguimientos ilegales a Valencia Copete y a Ramiro Bejarano, investigando sus propiedades, movimientos bancarios, relaciones personales y hasta la historia clínica de Valencia en la clínica Reina Sofía. Miren, investigaron esta cosa que era un tema muy privado. Estaba allí la historia clínica, o sea, tuvieron acceso a la historia clínica de este magistrado. Y todos estos datos se los estaban pasando a Uribe. Estos datos los extraía, los obtenía el DAS. Era la policía secreta de Uribe. Y se los pasaban a Uribe para saber a quién se le iban a dar las órdenes de perfilarlo y muy posiblemente de quitarle la vida. Un memorando secreto del DAS de 2008 enviado a la Casa de Nariño de Uribe detalló el tratamiento cardiovascular de Valencia Copete, violando su privacidad. También describió testigos y horarios de dirigentes en el caso contra Uribe. Todos los que estaban en contra, averiguándolo de Uribe, todos fueron perseguidos por el DAS por orden de Uribe. La subdirectora del DAS, Marta Leal, confesó que por órdenes de Hurtado buscó registros de firmas de Valencia Copete y de Ramiro Bejarano en notarías de Bogotá, siguiendo instrucciones directas de Álvaro Uribe Vélez. El DAS interceptó teléfonos y siguió a la madre y a la hija de Valencia Copete y fueron perseguidos. El magistrado pidió medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por amenazas de quitarle la vida tras ser señalado por Uribe como mentiroso y farsante. La demora es que Álvaro Uribe le dijera mentiroso y farsante y se desplegó todo un aparato criminal para intentar quitarle la vida al magistrado y a sus familiares. La jefa del DAS, María del Pilar Hurtado, afanador, le pidió disculpas al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Valencia Copete, pero tuvo que pedir disculpas por todo lo que hicieron en su contra y en contra de su familia. ¿Por qué? Por denunciar la parapolítica y por investigar la parapolítica.